Buenos días, hermanos, amigos. En esta mañana les enviamos un caluroso saludo a todos los que de alguna manera nos regalan lo más valioso de su vida, que es su preciado tiempo. A nombre de nuestra congregación Emmanuel, les damos la más cordial de las bienvenidas, esperando les sea grato y de gran bendición para ustedes este devocional que con mucho cariño les compartimos cada mañana en este canal. Y en esta ocasión vamos a reflexionar en el Salmo número 16, que es el que corresponde a la resurrección de Jesús. El título de este salmo es Una herencia escogida. Y a pie de título dice Mictán de David. Antes de continuar, veamos lo que significa esta palabra. Mictán es un término o frase en hebreo. Su traducción al español es himno o poema. Y también como oración o meditación. Esta palabra está también en los Salmos 56, 57, 58, 59 y 60. Se traduce como escrito o grabado o inscripción sobre una tabla. Y se dice que este Salmo 16 es una predicción de la resurrección del Rey. En su carácter de profeta, David pretendió que no en la primera venida del Mesías, sino en el periodo subsecuente a su muerte y su resurrección. Él vendría a tomar posesión del trono davídico, que es un pacto, el cual podemos ver en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14. También podemos citar Zacarías, capítulo 12, versículo 8. Y en los mismos salmos, en el número 22. En referencia a este pacto y la sugerencia para que puedan consultar estas citas con mucho más tiempo en sus casas. También en este Salmo 16 se desprenden todos los beneficios de una vida comprometida con Dios y, como habíamos referido anteriormente sobre la palabra Mictán, también está relacionada o entendida con la palabra cubrir. Pues se piensa que los salmos descritos anteriormente están escritos en tiempos de peligro. Algunos otros piensan que es la idea de cubrir los labios en el sentido de guardar silencio o un secreto en tiempos de crisis. Podemos ver que este salmo es maravilloso, en el que David relata cómo encontró el secreto del contentamiento, aún en tiempos preocupantes. Ahora vamos a dar lectura a los primeros 3 versículos que dicen: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Hermanos, aquí podemos percibir cómo el alma de David le dice al Señor:
Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Esto nos deja ver que cuando David escribió este salmo, él estaba en tiempos de gran tribulación, pues podía ser guardado y él estaba en la confianza que no sería conmovido. Aún así, en este clamor, al parecer David no estaba desesperado, ni mucho menos angustiado. Tampoco había queja en su expresión. A pesar de sus problemas, él mostraba confianza, de tal manera que alababa a Dios. Su ruego mostraba poder, de tal manera que su oración le daba una gran seguridad tan especial. Y en esta actitud, hermanos, podemos nosotros adherirnos a esta actitud de David, pues en ocasiones cuando estamos en situaciones de tribulación, situaciones difíciles, esto es lo que podemos hacer: acudir a la complacencia del Señor, acudir a la palabra del Señor, porque Él es el que nos guarda, porque en Él debemos de poner esta confianza. En Él debemos de poner en todo tiempo todas nuestras tribulaciones, teniendo esa confianza de que no seremos conmovidos, aun cuando todo parezca difícil, aun cuando todo parezca diferente a nuestro sentir. Y podemos ver que David en su clamor dice: Tú eres mi Señor. Y David aquí está declarando desde su alma que Jehová era su amo, su Señor, hablando desde muy adentro de su corazón. Y por lo tanto, apartado de Él, no era nada. La necesidad de idolatrar y bendecir y honrar a Dios que David tenía, lo podemos ver en los versos siguientes del 4 al 6, que dice: se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligente a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aquí pues David entendía que aquellos que servían a otros dioses encontrarían muchos dolores en la vida. Y sabía también que en su vida, vivida tras de Dios, no era fácil, porque había vivido muchas dificultades debido a que él permanecía siempre fiel a Dios. Y esto es lo que pasa cuando nosotros siempre nos aferramos a Dios. Siempre viene la desventuranza, siempre vienen los problemas. Pero dice que si nosotros vivimos fieles a Dios, Él no nos dejará. Y Él siempre se acercaba a Dios en todo momento. David hacía esto era la actitud
como dice en el libro de Juan 6:68. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Esa era la actitud de David, siempre. Él siempre iba al Señor. Con frecuencia muchos van y sacrifican a los ídolos y ofrecen su propia sangre a los ídolos o a los dioses falsos. Y se flagelan a sí mismos según sus conceptos equivocados de Dios. Aquí David en su expresión dice que Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Declara que no había nada que pudiera encontrar en otros dioses y explicaba así todo el bien que recibía de Jehová. Tal vez todos sabemos que David era el menor de muchos de los hijos de su familia. Y él pues no esperaba ninguna herencia de su familia. Pero él pudo encontrar gozo y consuelo en el hecho de que Dios era la porción de su herencia. Una herencia indudablemente que muy hermosa, que era depender de Dios. Esos eran los lazos que le marcaban, y esto lo podemos ver en el libro de los Números 18, en el versículo 20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Qué hermosa promesa, hermanos, que hasta hoy en día el Señor nos entrega en su palabra. Y vemos cómo David vio que esta promesa solo le fue dado a los sacerdotes, sino para todos aquellos que confiaban en Dios. Y así David estaba confiando en Dios, el Dios que lo sustentaría. Y él llega pues a la conclusión que Dios es su herencia y el sustento de su suerte. En los versículos del 7 al 8 podemos ver los beneficios de la confianza de David. Porque David de esta viene su dirección y la seguridad que él tiene para decir, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto delante de mí porque está a mi diestra. No seré conmovido. En esta porción de la palabra, David nos muestra que los dioses falsos jamás nos darán consejos de la manera en que el Señor lo hace cuando nosotros acudimos a Él, por supuesto. Cuando David necesitaba dirección, Dios se lo daba. Y por esto David siempre alababa a Dios. Y dijo, aún en las noches me enseñas mi conciencia. Y es bien cierto que muchas veces en las noches no podemos dormir, porque Dios nos recuerda que debemos de ponernos a cuenta con algo que no hemos hecho bien,
que no hemos actuado bien. Y este es un gran ejemplo de los beneficios que trae el siempre acudir a Dios y la transformación de los corazones y pensamientos cuando buscamos siempre el consejo de Dios. Y esto podemos verlo, por ejemplo, en el libro de los Romanos, capítulo 2, capítulo 12, en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es por esto que David experimentaba el gozo de estar en comunión con Dios en las noches y recibir su guía, recibir su consejo, recibir su dirección. Y si escuchamos esta voz dentro de nosotros, podremos saber que este es el camino correcto. En esto podemos ver también que la decisión de David en colocar a Dios en primer lugar en su vida le traía dirección y este sería su enfoque. Y en este sentido, Jesús hizo esto. Él siempre estuvo en la intimidad con el Padre. Jesús también clamaba al Padre como hombre para soportar los tiempos de prueba y perseverar hasta el final. Pues si podemos recordar ese pasaje en donde Él clama al Padre cuando dice que pase de mí esta copa. Él buscaba al Padre, clamaba a Él, y este era el resultado de la decisión de colocar a Dios, al Padre, en primer lugar, habiendo así una posición de seguridad. Pues cuando clamamos y buscamos al Padre, indudablemente es que la seguridad llega a nuestro corazón. Y ya para leer los versículos del 9 al 11, los cuales son los últimos de este salmo, podemos ver otros beneficios que David pudo ver, que es el gozo y la preservación, que dicen: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David no deja de describir los beneficios que recibe en su decisión de colocar al Señor siempre antes que a Él. A diferencia de aquellos que no viven en un verdadero compromiso hacia Dios, porque la decisión de hacer esto obviamente que tiene un costo. En cambio, David nos habla de todos los beneficios de esa decisión, pues en él había gozo y felicidad. Y la gloria del Señor que él conocía
por este compromiso de vida que no conocería de otra manera, demostrando así su confianza a Dios. Con estas palabras, David seguía mostrando los beneficios de confianza en Dios. Como lo dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo era experimentar alegría y regocijo, porque también lo sentía y lo recibía cuando él estaba en la presencia de Dios. David está muy seguro que en su vida con Dios tendría delicias a su diestra, tanto ahora como para siempre, porque él así lo asegura en el Salmo. Y estas delicias son disfrutadas solo en la presencia de Dios. Aún en la tierra, él las recibía. Esto nos dice que tanto en esta vida como en el más allá, encontraremos verdaderas delicias para siempre en la diestra de Dios, no separados de Él, nunca. La conclusión de este salmo es especialmente maravilloso si consideramos el conocimiento donde David encuentra una herencia que va más allá de todo lo que él hubiera deseado. Después de todo, esta vida no es una vida libre de problemas, y eso lo sabemos todos, porque enfrentamos muchos retos y muchos ataques, muchas dificultades, y la vida comprometida con Dios es una vida en la que podemos disfrutar de la seguridad de la bendición de Dios, en contraste con los que toman la decisión equivocada. Así es, hermanos. No nos equivoquemos, porque la palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, por esta reflexión, Señor, que hemos hecho juntos. Te pedimos que esta palabra pueda hacer mella en nuestra vida, en nuestro corazón, y podamos disfrutar de esas delicias a tu diestra para siempre, Señor. Como lo hacía David, así debemos de hacerlo todos. En el nombre de Jesús. Amén.